La pluma de Robert Mercer se cernía sobre la última línea de la firma de los papeles del divorcio. El escritorio de caoba de su despacho en casa le resultaba frío al tacto, mientras la luz del sol de la tarde se colaba por las ventanas que iban del suelo al techo, iluminando el horizonte de Nueva York al fondo. A sus 52 años, había construido un imperio desde cero, 12.000 millones en hoteles, complejos turísticos y promociones inmobiliarias repartidos por 3 continentes. Ahora, su matrimonio de 6 años con Victoria terminaba con la misma eficiencia clínica con la que llevaba sus negocios. Solo tiene que firmar aquí, señor Mercer, y habremos terminado, dijo Howard Bennett, su abogado desde hacía 15 años, señalando el último espacio en blanco del documento. Victoria estaba sentada frente a él, con su postura perfecta de siempre, su vestido de diseño impecable y ni un solo mechón de su cabello castaño fuera de lugar. No había derramado ni una lágrima durante todo el proceso. Robert siempre había admirado su compostura. Era una de las cualidades que le habían atraído de ella en la gala benéfica en la que se conocieron hacía 7 años. Ahora, esa misma compostura la hacía parecer una extraña. El silencio en la habitación resultaba opresivo. Su consejero matrimonial lo había llamado distancia emocional. Robert lo llamaba el resultado inevitable de 2 personas ambiciosas que habían olvidado por qué se enamoraron. Sin hijos que considerar, sin sueños compartidos que perseguir, solo la división de los bienes y la cuidadosa extracción de 2 vidas que se habían entrelazado demasiado como para separarlas sin intervención legal. Victoria se queda con la finca de Hampton, el apartamento de París y la colección de arte, tal y como se acordó, continuó Howard, hojeando las páginas. Tú conservas la propiedad de Mercer International Holdings y todos los activos empresariales. El acuerdo financiero se ha transferido a sus cuentas esta mañana. 40 millones de dólares, el precio de la libertad. Menos de lo que esperaba pagar, en realidad. Victoria podría haber exigido más, pero no lo había hecho. Otra sorpresa en un proceso lleno de ellas. Robert bajó el bolígrafo hacia el papel, pero antes de que la tinta pudiera tocarlo, Victoria habló. «Espera». Su voz era firme, pero algo en ella hizo que Robert levantara la vista. «Hay algo que debes saber». La sala quedó en silencio. Howard se movió incómodo en su silla. «¿Podemos quedarnos solos un momento?», preguntó Victoria, sin apartar los ojos de Robert. Howard miró a Robert, que asintió. «Estaré fuera», dijo el abogado, recogiendo sus papeles y saliendo, cerrando la pesada puerta tras de sí. Durante varios segundos después de que se cerrara la puerta, ninguno de los dos habló. Victoria tenía las manos apretadas con fuerza en el regazo, con los nudillos blancos. La compostura que había mantenido durante el proceso parecía estar resquebrajándose. «¿Qué pasa, Victoria?», preguntó Robert, con impaciencia en la voz. Estaban tan cerca del final. Fuera lo que tuviera que decir, ¿no podía haber esperado hasta después de firmar los papeles? Victoria respiró hondo. «Me han diagnosticado cáncer de ovario en fase 3. Las palabras golpearon a Robert como un golpe físico. La miró fijamente, buscando en su rostro cualquier señal de que se tratara de algún tipo de manipulación o táctica. No había ninguna, solo la verdad, cruda y sin adornos, en unos ojos que de repente parecían cansados. Cuando lo consiguió hace 2 semanas, no quería que afectara al proceso de divorcio. Robert se recostó en su silla y se pasó la mano por el cabello canoso. «¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no después de firmar?» Victoria bajó la mirada hacia sus manos. «Porque mereces saberlo antes de tomar una decisión definitiva. No te pido nada, Robert. El acuerdo es más que generoso. Es solo que no podía dejar que firmaras sin saberlo». Robert se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana. Abajo, Manhattan seguía con su ritmo implacable, ajeno al terremoto que se estaba produciendo en su oficina. Cáncer, la misma enfermedad que se había llevado a su madre cuando él tenía 12 años. Cerró los ojos y los recuerdos lo inundaron. Los pasillos del hospital, el olor a antiséptico, la expresión desolada de su padre. «¿Cuál es tu pronóstico?», preguntó sin volverse. «Un 60% de posibilidades de sobrevivir 5 años con un tratamiento agresivo. Empiezo la quimioterapia la semana que viene». Robert se volvió hacia ella. «¿Y quién va a acompañarte?». Victoria bajó la mirada. «Mi hermana vendrá desde Chicago cuando pueda. Si no, me las arreglaré yo sola». «Te las arreglarás», repitió Robert con tono seco.
6 años de matrimonio y esto era a lo que habían llegado. Dos extraños gestionando crisis por separado. Cuando habían dejado de ser un equipo, volvió a su escritorio y se sentó con pesadez. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te enteraste? Dejaste muy claro que querías el divorcio, Robert. Lo último que necesitaba era tu compasión o, peor aún, tu obligación. En sus ojos se vislumbró un destello de la antigua Victoria, orgullosa, feroz, independiente hasta el extremo. No habría sido una obligación, dijo él en voz baja, aunque no estaba del todo seguro de que fuera cierto. Victoria sonrió con tristeza. No lo habría sido. No hemos tenido una conversación de verdad en más de un año. Has estado en Dubái o Singapur más a menudo que en casa. La última vez que cenamos juntos, te pasaste todo el tiempo con el teléfono. Cada palabra era un golpe certero a la verdad. Robert no podía negar nada de eso. Se había refugiado en el trabajo a medida que su matrimonio se enfriaba, utilizando los viajes de negocios como excusa para evitar enfrentarse a lo que estaba pasando entre ellos. No necesito tu ayuda, Robert, continuó Victoria. Solo necesitaba que lo supieras. Ahora puedes firmar con la conciencia tranquila. Robert miró fijamente los papeles que tenía delante. La culminación de meses de negociaciones, el final de un capítulo que estaba ansioso por cerrar. Ahora todo parecía diferente. ¿Todavía quieres este divorcio?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Victoria se mostró sorprendida. ¿Y tú? Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Howard asomó la cabeza. ¿Todo bien? Tenemos otra cita en 30 minutos. Necesitamos más tiempo, dijo Robert con firmeza, sin apartar los ojos de Victoria. Pero el acuerdo, esperaremos. Gracias, Howard. Estaré en contacto. El despido fue claro. Después de que el abogado se marchara, un silencio incómodo llenó la habitación. Victoria fue la primera en romperlo. No te digo esto para tenderte una trampa, Robert. Si firmas esos papeles, lo entenderé. Ambos hemos aceptado que este matrimonio ha terminado. Robert se levantó y se dirigió a la pequeña barra que había en la esquina de su despacho. Sirvió 2 vasos de agua y le llevó uno a Victoria. ¿Te acuerdas del lago Co?, le preguntó de repente, entregándole el vaso. Una mirada de sorpresa cruzó su rostro. Nuestra luna de miel. Querías alquilar un barco, pero yo estuve toda la mañana atendiendo llamadas de la oficina de Tokio. Se sentó en el borde de su escritorio, más cerca de ella ahora. Cuando terminé, ya te habías ido. Te encontré en el muelle a punto de salir con ese anciano italiano. ¿Cómo se llamaba? Jeppe, dijo Victoria en voz baja. Me enseñó a pescar. Me enfadé mucho porque te habías ido con un desconocido. Robert sonrió al recordar aquello, pero cuando volviste, quemada por el sol y oliendo a pescado, con esa enorme sonrisa en el rostro, fue la vez que te vi más feliz. Los ojos de Victoria brillaron. ¿Por qué sacas esto ahora? Porque creo que fue entonces cuando empezaron los problemas. Debería haber estado en ese barco contigo. Victoria dejó el vaso con cuidado sobre la mesa. No podemos cambiar el pasado, Robert. No, él asintió. Pero quizá el futuro tampoco esté escrito en piedra. Antes de que ella pudiera responder, la asistente de Robert llamó por el intercomunicador. Señor Mercer, su llamada de las 4 UNAM con los inversores de Shanghái le está esperando. Robert se inclinó y pulsó el botón. Cambia la hora, Diane. De hecho, borra mi agenda para el resto de la semana. Victoria lo miró con confusión. ¿Qué estás haciendo? Robert cogió los papeles del divorcio y los guardó en el cajón de su escritorio. Aún no lo sé, pero creo que ambos merecemos más tiempo antes de tomar una decisión definitiva. Robert, no quiero tu compasión. No es compasión, Victoria. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Es reconocer que quizá nos rendimos demasiado pronto. Quizá aún haya algo por lo que merezca la pena luchar. Victoria se levantó, alisándose el vestido. No, tienes por qué hacer esto. Mi salud no es responsabilidad tuya. No. Robert asintió, acercándose a ella. Pero quizá tú sí lo seas. 3 días después de posponer la firma del divorcio, Victoria estaba en su vestidor, metódicamente haciendo las maletas para su estancia en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Su primera ronda de quimioterapia estaba programada para mañana por la mañana. Dobló un cómodo jersey de cachemira, con las manos ligeramente temblorosas, sin saber muy bien si era por la ansiedad o por la medicación que le había recetado su oncólogo.
El ático estaba inquietantemente silencioso. Desde que lo compraron hace 2 años, como residencia en Manhattan, rara vez habían estado ella y Robert juntos más de unos pocos días seguidos. Ahora, con su inminente ingreso en el hospital, el espacio parecía aún más vacío. Victoria se detuvo y se miró en el espejo de cuerpo entero. Ya parecía más delgada, aunque la pérdida de peso había comenzado antes del diagnóstico. Las ojeras ensombrecían sus ojos a pesar de la cuidadosa aplicación del corrector. Siempre se había enorgullecido de su aspecto, un requisito en los círculos de la alta sociedad de Nueva York y como esposa de Robert Mercer. Pronto, la quimioterapia también le quitaría ese control. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Probablemente era la entrega de sus recetas. Atravesó la espaciosa sala de estar con vistas panorámicas a Central Park, un espacio diseñado más para impresionar a los invitados que para la comodidad. Cuando abrió la puerta, Robert estaba allí, no el mensajero de la farmacia que esperaba. «Robert, ¿qué haces aquí?» Llevaba ropa informal, vaqueros y un jersey ligero, en marcado contraste con sus habituales trajes a medida. En una mano llevaba una bolsa de papel de Dean & Duca, en la otra, una pequeña maleta. «Pensé que quizá necesitarías ayuda para hacer las maletas», dijo, entrando sin esperar a que le invitaran. Al fin y al cabo, el apartamento también seguía siendo legalmente suyo. «Lo tengo todo bajo control», respondió Victoria automáticamente, una respuesta que se había convertido en su mantra a lo largo de su matrimonio. Robert dejó la bolsa en la isla de la cocina. «He traído la cena, ese risotto de marisco que te gustaba de ese sitio en el Soho». El gesto fue tan inesperado que Victoria no supo cómo responder. ¿Cuándo fue la última vez que Robert le había traído la cena? ¿Cuándo fue la última vez que habían comido juntos sin teléfonos, ordenadores portátiles o socios de negocios presentes? «No tenías por qué hacerlo», dijo ella finalmente. «Lo sé». Empezó a sacar la comida, pero quería hacerlo. Comieron en la mesa del comedor, una amplia superficie de mármol italiano, con capacidad para 12 comensales, pero que rara vez acogía a más personas que socios comerciales o, ocasionalmente, reuniones del comité benéfico. Al principio la conversación fue forzada. Cortesías cautelosas sobre el tiempo. Una nueva exposición en el Met. Territorio neutral que no se aventuraba cerca de su matrimonio en ruinas o de su diagnóstico. «Hablé con el Dr. Weiss», dijo Robert cuando terminaron de comer. Victoria dejó el tenedor. «Llamaste a mi oncólogo. Quería entender a qué te enfrentas». La expresión de Robert era indescifrable. «¿Por qué no pediste una segunda opinión?» «Lo hice. El Dr. Weiss fue la segunda opinión». Robert asintió, asimilando la información. Dijo: «Has optado por el protocolo de tratamiento más agresivo. No veía sentido a las medias tintas». Victoria se secó los labios con la servilleta, un gesto de compostura cuando se sentía todo menos tranquila. «También mencionó que has acudido sola a todas tus citas». Victoria se encogió de hombros. «Como te dije, mi hermana viene cuando puede. Manda tiene 3 hijos y vive en Chicago. ¿Con qué frecuencia puede venir?» «Con la frecuencia suficiente». Victoria se levantó y recogió los platos. «Robert, ¿por qué estás aquí realmente? Llevas meses dejando clara tu postura. Los papeles del divorcio están listos. Mi enfermedad no cambia el hecho de que este matrimonio no ha funcionado durante mucho tiempo». Robert la siguió a la cocina y se apoyó en la encimera mientras ella cargaba el lavavajillas, una tarea que normalmente realizaba su ama de llaves. Pero Victoria necesitaba distraerse. «¿Recuerdas lo que dijiste cuando te lo propuse?», preguntó él de repente. Victoria se detuvo, con un vaso suspendido en la mano. «Eso fue hace mucho tiempo. Dijiste, no soy fácil de amar, Robert. ¿Estás seguro de esto?» Dejó el vaso con cuidado. «Y tú dijiste que estabas seguro de que te habías equivocado». «No», Robert negó con la cabeza. «No me equivoqué. Fallé». «Hay una diferencia». Victoria cerró el lavavajillas con más fuerza de la necesaria. «¿Importa ahora?» «Creo que sí». Robert le cogió la mano, pero ella se apartó y se dispuso a limpiar la encimera. «Agradezco la cena, y lo que sea esto», dijo Victoria señalando entre ellos, «pero no me interesa una reconciliación motivada por la culpa. He aceptado mi diagnóstico y he aceptado que nuestro matrimonio ha terminado. Tú también deberías hacerlo». El teléfono de Robert sonó, con el tono especial que utilizaba para las llamadas de trabajo importantes. En el pasado, habría respondido inmediatamente,
sin importar las circunstancias. Esta vez lo silenció sin mirar. Mañana iré contigo, dijo, y no era una pregunta. No es necesario, Victoria. Su voz se suavizó. Déjame hacer esto. No como tu marido, si eso es lo que quieres, sino como alguien que todavía se preocupa por lo que te pase. La sinceridad de sus ojos hizo que algo dentro de ella se tambaleara. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Robert la había mirado así? Desde que ella se había sentido algo más que un accesorio de su éxito. Está bien, cedió, pero no esperes que esto cambie. Nada. A la mañana siguiente, Victoria se despertó con el aroma del café. Por un momento, se sintió desorientada. Robert nunca preparaba café. Durante su matrimonio, o bien ya se había ido cuando ella se despertaba, o bien esperaba a que la ama de llaves se encargara de esas tareas. Lo encontró en la cocina, vestido con otra ropa informal, escribiendo en su ordenador portátil mientras bebía de una taza. «Todavía estás aquí», observó ella, cogiéndole el café que él le había servido. «Dije que iría contigo», respondió él sin levantar la vista. «Los coches vendrán a las 9». Victoria se apoyó en la encimera y lo observó. Algo había cambiado en Robert, pero no conseguía identificar qué era. Había en él una tranquilidad que no había visto en años, quizá nunca. El Robert que ella conocía siempre estaba en movimiento, siempre 3 pasos por delante, tramando su próxima adquisición o expansión. «¿Qué pasa con el acuerdo de Shanghái?», preguntó ella, sabiendo que llevaba meses acaparando su atención. «Jason se está encargando de ello». Robert cerró su portátil. «He delegado la mayor parte de mis responsabilidades inmediatas». Victoria arqueó una ceja. «¿Has delegado?». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Contrariamente a la creencia popular, sí que sé cómo hacerlo». «¿Desde cuándo?». «Desde que mi mujer me dijo que tiene cáncer». La franqueza de su afirmación quedó flotando en el aire entre ellos. Esposa, no futura exesposa. Victoria no pasó por alto la distinción. «No estoy utilizando esto como táctica de manipulación, Robert». «Lo sé». Se levantó y se acercó a ella. «Pero me ha hecho darme cuenta de algo». «¿De qué?». «De que he estado huyendo de las cosas toda mi vida. Construir este imperio ha sido la mayor distracción de todas». Victoria dejó su taza sobre la mesa. Menuda revelación para tener de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana. Llevaba tiempo gestándose. Hizo una pausa. «Descubrir tu diagnóstico solo ha cristalizado las cosas». Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó con un recordatorio del calendario. Era hora de prepararse para ir al hospital. En el centro oncológico, a Victoria le llamó la atención cómo Robert parecía transformarse. Ya no era el intimidante multimillonario que dominaba las salas con su presencia. Ahora estaba atento, hacía preguntas reflexivas al personal médico, tomaba notas en su teléfono y, lo más sorprendente, le cogía la mano mientras la enfermera de oncología le explicaba el procedimiento. Cuando la enfermera le insertó la vía intravenosa que le administraría los productos químicos diseñados para destruir las células rebeldes de su cuerpo, Victoria finalmente le hizo la pregunta que le había estado rondando la cabeza. «¿Por qué querías divorciarte, Robert?». «¿En serio?». Pareció sorprendido por la franqueza de su pregunta. Por un momento, ella pensó que él podría ofrecerle las mismas trivialidades que habían intercambiado durante la terapia: el distanciamiento, las diferentes prioridades, la evolución natural de las relaciones. En cambio, él le apretó la mano y dijo: «¿De qué tenía miedo?». «De fallarte, de no ser lo que necesitabas». Bajó la mirada hacia sus dedos entrelazados. «Cuanto más éxito tenía, más me sentía como un fraude, como si algún día te darías cuenta de que no merecía los sacrificios que habías hecho para estar conmigo». Victoria lo miró con incredulidad. «Eso es absurdo. Eres Robert Mercer». «Exactamente. Soy Robert Mercer, el multimillonario, el director ejecutivo, el negociador. Pero ¿quién soy para ti? ¿Quién soy cuando me despojo de todo eso?». Tras 4 semanas de tratamiento de Victoria, su rutina había adquirido un ritmo inesperado. Robert había vuelto al ático y dormía en la habitación de invitados. Los días de quimioterapia, la acompañaba al hospital con el portátil en la mano, pero rara vez lo abría. En sus días buenos, daban pequeños paseos por Central Park, con el brazo de ella enganchado al de él más por apoyo que por afecto. Hoy no era uno de sus días buenos. Victoria yacía acurrucada en el suelo del baño, con las frías baldosas como pequeño consuelo para su piel febril. Las náuseas la habían despertado a las 3 am, violentas e implacables.
Intentó no hacer ruido, pero Robert apareció en la puerta unos minutos después, llenó un vaso de agua sin decir nada y se sentó en el borde de la bañera, esperando. Deberías volver a dormirte, logró decir entre oleadas de náuseas. Mañana tienes una reunión importante. La he reprogramado, dijo él simplemente. Victoria quería discutir, pero le faltaban fuerzas. Este nuevo Robert, tan paciente, todavía le parecía un extraño, o tal vez el fantasma del hombre del que se había enamorado, antes de que la ambición y el éxito lo endurecieran. Cuando lo peor pasó, él la ayudó a volver a la cama, trayéndole una toalla limpia para la frente y medicamentos contra las náuseas. Cuando se dio la vuelta para marcharse, ella le agarró de la muñeca. «Quédate», le susurró, «solo hasta que me duerma». Él se acomodó en el sillón junto a la cama, como un centinela silencioso en la oscuridad. Victoria estudió su perfil, tenuemente iluminado por las luces de la ciudad que se filtraban a través de las cortinas. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían ahora más profundas, sus hombros ligeramente encorvados, cambios sutiles que quizá no habría notado si no volvieran a vivir tan cerca el uno del otro. «Cuéntame algo real», dijo ella con voz apenas audible. Robert permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que quizá no la había oído. Finalmente, habló. «He vuelto a tener ese sueño, el de mi madre». Victoria sabía de la pesadilla recurrente que le atormentaba desde la infancia. Ver impotente cómo el cáncer consumía a su madre, cómo su padre se refugiaba en el trabajo y el alcohol, dejando al Robert de 12 años prácticamente huérfano por segunda vez. «¿Es por mi diagnóstico?» «En parte», dijo él, moviéndose en la silla, «pero creo que también es porque me he dado cuenta de lo mucho que me he parecido a mi padre». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con años de dolor tácito. «No te pareces en nada a él», dijo Victoria con firmeza. «Tu padre te abandonó cuando más lo necesitabas. Tú volviste cuando yo necesitaba a alguien. ¿De verdad?» La risa de Robert no tenía nada de humor. «O simplemente sustituí una forma de huir por otra. En lugar de marcharme físicamente, me sumergí en el trabajo. El resultado fue el mismo». Victoria no supo qué responder. Era la verdad. Ambos llevaban semanas dando vueltas al tema. «¿Por qué te casaste conmigo?», preguntó ella en su lugar. Robert se volvió hacia ella. «Porque fuiste la primera persona que vio más allá de las apariencias. No te impresionó el dinero ni el poder. Me desafiaste, me hiciste querer ser mejor. Y entonces olvidé lo que significaba ser mejor. Empecé a medirlo todo en adquisiciones y márgenes de beneficio». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «¿Y tú? ¿Por qué te casaste conmigo?». Victoria cerró los ojos, recordando, porque bajo esa apariencia de hombre de negocios despiadado, vi a alguien que secretamente quería crear cosas bonitas. Alguien que se emocionaba más con el diseño de un nuevo hotel que con sus ingresos previstos. «Pensé que juntos construiríamos algo significativo». «Todavía podemos», dijo Robert en voz baja. Antes de que Victoria pudiera responder, el cansancio la abrumó y la conversación se desvaneció en sueños turbulentos. A la mañana siguiente, Victoria se despertó y encontró un ramo de flores frescas, sus favoritas, en la mesita de noche y una nota. La reunión no se podía reprogramar después de todo. «Volveré para la cena». Se sintió aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Estas últimas semanas de proximidad forzada habían creado un extraño limbo. Ni casados ni divorciados, ni extraños ni verdaderamente reconciliados. Cada conversación era como navegar por un campo minado de asuntos sin resolver y nuevas vulnerabilidades. Sintiéndose un poco más fuerte, Victoria se duchó y se vistió, decidida a recuperar algo de normalidad. Su teléfono sonó con un mensaje de su hermana. «Llámame cuando puedas. Es importante», respondió Amanda al primer tono. «¿Cómo te encuentras hoy?» «Mejor que ayer», respondió Victoria, acomodándose en el sofá del salón. «¿Qué es tan importante?» Hubo una pausa en la línea. «Anoche me encontré con Patricia Winters en una recaudación de fondos». Victoria se tensó. Patricia era la esposa de James Winters, uno de los amigos y socios comerciales más antiguos de Robert, y mencionó que había visto a Robert cenando con Lauren Sullivan hacía 2 semanas en el Omni Madison Park. El nombre provocó una descarga eléctrica en Victoria. Lauren Sullivan, la brillante joven arquitecta que Robert había contratado para diseñar su último proyecto hotelero en Miami. Victoria la había visto exactamente una vez en un evento de la empresa hacía 6 meses,
y enseguida se había fijado en la forma en que la mujer miraba a su marido con una admiración que rayaba en algo más íntimo. Probablemente fuera por negocios, dijo Victoria automáticamente, aunque la duda se apoderó de ella. Hace 2 semanas habría sido durante una de sus estancias en el hospital, cuando Robert dijo que trabajaba hasta tarde. Patricia dijo que parecían muy cercanos. Lo siento, Vic. Pensé que debías saberlo. Después de colgar, Victoria se quedó inmóvil, mirando el horizonte de Manhattan. ¿Por qué le dolía tanto esa información? Estaban al borde del divorcio. Ya no podía reclamar la fidelidad de Robert. La había renunciado efectivamente cuando ambos acordaron que su matrimonio había terminado. Sin embargo, la idea de él con Lauren, la joven, sana y vibrante Lauren, mientras ella se marchitaba por la quimioterapia, era una tortura especial. El teléfono de Victoria volvió a vibrar. Era un mensaje de Robert diciendo que llegaría tarde. No me esperes despierta. Algo dentro de ella se endureció. Sin permitirse reconsiderarlo, llamó a un coche y se vistió. Si Robert podía reanudar su vida, ella también. 90 minutos más tarde, Victoria entró en el elegante vestíbulo de Mercer International Holdings. La recepcionista abrió mucho los ojos al reconocerla. Señora Mercer, no la esperábamos. El señor Mercer está en una reunión ahora mismo. Lo sé. Victoria sonrió con suavidad. Esperaré en su oficina. Recorrió los pasillos familiares, saludando con la cabeza a los empleados sorprendidos, que claramente no esperaban ver a la esposa del jefe, y menos aún a una que supuestamente luchaba contra el cáncer. Los susurros la siguieron hasta la planta ejecutiva. La vecina, la asistente de Robert, Diane, casi deja caer su café cuando Victoria se acercó a su escritorio. Señora Mercer, el señor Mercer está en la presentación de Sullivan y ha pedido que no le molesten. La presentación de Sullivan. Victoria mantuvo la voz tranquila. Lauren Sullivan, sí, para la propiedad de Miami. Han estado en la sala de conferencias toda la tarde. Ya veo. Victoria miró hacia las puertas cerradas de la sala de conferencias. De hecho, creo que me uniré a ellos. Hace demasiado tiempo que no participo en el negocio, pero la señora Mercer Victoria ya estaba empujando la puerta para abrirla. Dentro, Robert estaba de pie al frente de una larga mesa, rodeado de ejecutivos y miembros del equipo de diseño. A su derecha estaba sentada Lauren Sullivan, señalando los planos arquitectónicos proyectados en la pared. La sala se quedó en silencio cuando todas las cabezas se volvieron hacia la interrupción. La expresión de Robert pasó de la irritación a la sorpresa. «Victoria, ¿va todo bien?» Se acercó a ella inmediatamente, con evidente preocupación en el rostro. «Todo va bien», dijo ella, mirando a Lauren, que tuvo la delicadeza de parecer incómoda. «Me encontraba mejor y pensé en ver qué te tenía tan ocupado últimamente». Robert la guió hasta una silla, murmurando, «Deberías haber llamado. Te habría pedido un coche». «Está claro que estoy interrumpiendo», dijo Victoria en voz alta para que todos la oyeran. «Por favor, continúe, señorita Sullivan. Estoy ansioso por conocer su visión del último proyecto de mi marido». La reunión se reanudó con una tensión palpable. Victoria observó atentamente las interacciones, buscando pruebas de la relación que Patricia había insinuado. No encontró nada evidente. Robert mantuvo una distancia profesional, dirigiéndose a Lauren con la misma formalidad que al resto de los miembros del equipo. Sin embargo, había algo en la forma en que Lauren se mostraba deferente con Robert, en cómo parecía anticipar sus preguntas antes de que él las formulara, que sugería una relación construida a lo largo de muchas conversaciones privadas. Cuando la reunión concluyó, Victoria notó que Lauren se quedaba rezagada, claramente esperando un momento a solas con Robert. «Señorita Sullivan». Victoria se acercó directamente a ella. «Sus diseños son muy impresionantes. Me encantaría saber más sobre sus fuentes de inspiración en alguna ocasión». Lauren sonrió con tensión. «Gracias, señora Mercer. Es usted muy amable. Quizás cuando se encuentre mejor. De hecho, ahora me encuentro bien». Victoria mantuvo el contacto visual, lo suficientemente bien como para involucrarme más en los proyectos de mi marido en el futuro. La sonrisa de la arquitecta se desvaneció. «Por supuesto, eso sería maravilloso». Cuando todos se hubieron marchado, Robert cerró la puerta y se volvió hacia Victoria. «¿Qué ha sido eso?» «Patricia Winters te vio cenando con Lauren en el Indy Madison Park hace 2 semanas. Victoria cruzó los brazos cuando me dijiste que ibas a trabajar hasta tarde». La expresión de Robert se mantuvo neutra. James también estaba allí. Era una cena de negocios. Patricia no mencionó a James porque llegó tarde.
Robert suspiró y se pasó la mano por el pelo. Victoria, sea lo que estés pensando, ya no sé qué pensar, le interrumpió ella. Estamos en un extraño purgatorio, Robert. Ni casados, ni divorciados. Estás haciendo de marido devoto durante mi tratamiento. ¿Pero lo eres de verdad? El dolor en su voz era más revelador de lo que ella pretendía. Robert se acercó. Su expresión se suavizó. Victoria, no hay nada entre Lawrence Sullivan y yo, ni con nadie más. Le cogió las manos y esta vez se apartó. Estas últimas semanas contigo me han recordado lo que importa. ¿Quién importa? Ella quería creerle. Dios la ayudara. Quería confiar en que los cambios en él eran genuinos, que su compromiso con ella no era solo culpa u obligación. Entonces, ¿por qué? La puerta de la oficina se abrió de golpe. Diane estaba allí, pálida. Señor Mercer, siento mucho interrumpir, pero es urgente. Ha habido un incendio en las instalaciones de Singapur. 3 trabajadores están hospitalizados. La actitud de Robert cambió al instante. El hombre de negocios tomó el control. Ponga al equipo de crisis al teléfono. Necesito hablar con la dirección de la planta inmediatamente. Mientras se volvía hacia su ordenador, Victoria sintió que se levantaba entre ellos el muro habitual. Este era el Robert que ella conocía, el hombre cuya identidad estaba indisolublemente ligada a su imperio. «Deberías irte a casa», le dijo, mientras ya marcaba el número. «Esto puede llevar toda la noche». Victoria asintió y cogió su bolso. Justo cuando llegaba a la puerta, Robert la llamó. «Victoria, no hemos terminado esta conversación, te lo prometo». Ella lo miró, ya absorto en la crisis, ya a millones de kilómetros de distancia del hombre que se había sentado junto a su cama en la oscuridad. «¿No es así?», preguntó en voz baja y cerró la puerta tras de sí. Victoria estaba sentada en el consultorio del Dr. Wise 3 meses después de su diagnóstico, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo mientras esperaba los resultados de su última tomografía. Las últimas 12 semanas habían sido una confusión de tratamientos, efectos secundarios y una desconcertante montaña rusa emocional con Robert. Tras el enfrentamiento en su despacho, habían llegado a una tregua incómoda. Robert había vuelto a su finca de Hampton, visitándola con regularidad, pero manteniendo una distancia prudente. Los papeles del divorcio seguían sin firmar, guardados en el cajón de su escritorio, una sentencia suspendida que ninguno de los dos estaba dispuesto a ejecutar o desestimar. El Dr. Wise entró con una expresión indescifrable y se sentó frente a ella. «Victoria, he revisado tus escáneres». Victoria contuvo la respiración. A su lado, Amanda le apretó la mano. Robert había querido estar allí, pero Victoria le había pedido que se mantuviera al margen. Este momento le parecía demasiado personal, demasiado delicado para compartirlo con alguien cuyo lugar en su vida seguía sin estar definido. «El tratamiento ha sido muy eficaz», continuó el Dr. Wise. «Los tumores se han reducido en más de un 60%, lo cual es mejor de lo que esperábamos en esta fase». Se sintió aliviada, aunque mantuvo la compostura. «¿Cuál es el siguiente paso?» «Continuaremos con el protocolo actual durante otras 6 semanas y luego lo reevaluaremos». «Pero Victoria», el médico se inclinó hacia adelante, «esto es una muy buena noticia. Está respondiendo excepcionalmente bien». Fuera del hospital, Victoria se paró en la acera y dejó que el sol de septiembre le calentara la cara. Por primera vez en meses se permitió sentir algo parecido a la esperanza. No solo por su pronóstico, sino por la posibilidad de un futuro, fuera cual fuera. «Deberías llamar a Robert», dijo Amanda con delicadeza. Sea lo que esté pasando entre vosotros, él se merece saberlo». Victoria la sintió, aunque no hizo ningún movimiento para sacar su teléfono. «Lo haré, pero primero hay algo que tengo que hacer». Esa noche, Victoria se sentó a la mesa del comedor de su ático, rodeada de papeles, estados financieros, escrituras de propiedades, carteras de inversión, la documentación de una vida entrelazada con la de Robert. Su acuerdo prenupcial había sido sencillo, diseñado para proteger los intereses comerciales de él, al tiempo que garantizaba que ella estuviera bien atendida. Pero a Victoria no le interesaba lo que tenía derecho a llevarse. Estaba centrada en lo que quería devolver. El timbre sonó exactamente a las 7. Robert era muy puntual. Cuando abrió la puerta, él estaba allí con un ramo de peonías blancas, sus favoritas, y una expresión de cautelosa esperanza. «Amanda me llamó», dijo a modo de saludo.
Dijo que tus noticias eran buenas. Victoria aceptó las flores con un gesto de asentimiento. Mejores de lo esperado. Entra. Robert la siguió al apartamento y se detuvo en seco al ver la mesa del comedor cubierta de documentos. ¿Qué es todo esto? Siéntate, le dijo ella, señalando una silla. Tenemos que hablar. Robert frunció el ceño. ¿Son los papeles del divorcio? No. Victoria se sentó frente a él. Son las enmiendas que propongo a nuestro acuerdo prenupcial. La confusión se apoderó de él mientras se sentaba con cautela. Enmiendas. Victoria, si se trata de dinero, no es por dinero. No en el sentido en que tú piensas. Ella le pasó un documento. Quiero renunciar a mis derechos sobre la finca de Hampton y el apartamento de París. Robert miró el papel y luego a ella. ¿Por qué harías eso? Porque me he dado cuenta de algo durante estos últimos meses. La voz de Victoria era firme, su mirada directa. No quiero ninguna parte de tu vida que no me haya ganado de verdad. Victoria, todo lo que tenemos lo hemos construido juntos. ¿De verdad? Ella lo interrumpió. ¿Cuándo fue la última vez que me pediste mi opinión sobre una decisión empresarial? ¿Cuándo fue la última vez que colaboramos en algo significativo? La verdad es, Robert, que dejamos de ser socios mucho antes de dejar de ser marido y mujer. Robert dejó el documento sobre la mesa y la miró con una intensidad que le recordó sus primeros días juntos, cuando cada conversación era un delicioso desafío, un encuentro entre iguales. ¿Qué estás diciendo realmente? Victoria respiró hondo. Estoy diciendo que quiero empezar de cero. Si vamos a intentarlo de nuevo, y no estoy diciendo que debamos hacerlo, tiene que ser en condiciones diferentes. ¿Cómo diferentes? Una relación de igualdad, una verdadera colaboración. Ella lo miró fijamente a los ojos. Yo tengo tanta culpa como tú del fracaso de nuestro matrimonio. Me refugié en el trabajo benéfico y las obligaciones sociales porque era más fácil que luchar por mi lugar en tu mundo. Robert se quedó callado durante un largo rato, asimilando sus palabras. Y ahora quiero construir algo propio. Victoria le pasó otro documento. He estado desarrollando un concepto para una fundación, Defensa de la Atención Médica para Mujeres sin Seguro ni Recursos, Iniciativas Educativas, Financiación de la Investigación. Robert echó un vistazo al plan de negocios que ella había creado, y su expresión pasó de la sorpresa a la admiración. Esto es impresionante. ¿Cuándo lo preparaste? Durante las sesiones de quimioterapia. Resulta que cuando te inyectan veneno en las venas, te das cuenta de lo que realmente importa. Victoria se permitió una pequeña sonrisa. Quiero dirigir esta fundación, Robert. No como tu esposa, no con tu nombre abriéndome puertas, sino como Victoria Kent, la persona que era antes de conocerte. Oh, ¿quieres usar tu apellido de soltera? Profesionalmente sí, observó su reacción con atención. No se trata de rechazarte, se trata de volver a encontrarme a mí misma. Robert se recostó en su silla, estudiándola con nuevos ojos. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas tácitas, posibilidades que flotaban fuera de su alcance. Finalmente preguntó, ¿y dónde encajo yo en tu visión? Victoria se levantó y se acercó a los ventanales que daban a la ciudad. Eso depende. ¿De qué? De si lo que dijiste sobre temer fallarme era cierto. Se volvió hacia él. De si estás dispuesto a arriesgarte en algo que no puedes controlar. Robert la siguió hasta la ventana, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera oler su familiar colonia. He pasado toda mi carrera asumiendo riesgos calculados. Esto no es una decisión empresarial, Robert. La voz de Victoria se suavizó. Se trata de fe, confianza, creer en algo que no se puede cuantificar en un balance. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban contra el crepúsculo cada vez más intenso. Miles de vidas se cruzaban, se separaban, continuaban en sus propias órbitas. Durante mucho tiempo, ella y Robert habían sido como dos planetas separados, con sus campos gravitatorios atrayéndose mutuamente, pero con trayectorias divergentes. Tengo que confesarte algo, dijo Robert de repente. Victoria se tensó, preparándose para lo peor. El incendio de Singapur continuó. No fue tan grave como Diane lo pintó aquel día en mi oficina. Solo hubo un herido leve que fue atendido rápidamente. Te hice creer que era peor porque me daba miedo la conversación que estábamos teniendo. La confesión quedó suspendida entre ellos, con más peso del que Victoria había esperado. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque no quiero más mentiras entre nosotros, ni siquiera pequeñas. Robert se volvió para mirarla de frente.
He tenido 3 meses para pensar en lo que me importa, en quién me importa. Y me di cuenta de algo mientras luchabas por tu vida. He dedicado toda mi carrera a construir un imperio que no significa nada si no tengo a nadie con quien compartirlo. Victoria estudió su rostro, buscando señales del antiguo Robert, el hombre que hacía grandes gestos cuando se veía acorralado emocionalmente, solo para retirarse una vez que la crisis había pasado. Las palabras son fáciles, Robert. Entonces, acciones. Metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado, los papeles del divorcio. Con movimientos deliberados, los rompió por la mitad y luego en cuartos. No quiero el divorcio, Victoria. Quiero una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. No será fácil, le advirtió ella. Mi tratamiento no ha terminado. Habrá más días malos. E incluso si lo supero, corrigió él con firmeza. Cuando lo superes, incluso entonces, continuó Victoria, tendremos años de patrones que romper, hábitos que nos destruyeron una vez. Robert le tomó la mano y, esta vez, ella se lo permitió. Entonces los romperemos juntos. La convicción en su voz despertó algo en Victoria, una cautelosa esperanza que había temido reconocer. ¿Y tu imperio? Los acuerdos, las reuniones, los constantes viajes. He estado reestructurando la empresa, delegando más, formando al equipo ejecutivo para que funcione sin mi supervisión constante. Sonrió con tristeza. Resulta que no soy tan indispensable como pensaba. Robert Mercer admitiendo que no es esencial. Ahora sé que el mundo se ha puesto patas arriba. Ambos se rieron y por un momento se sintieron como en los primeros días de su relación, cuando la risa fluía con facilidad y el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades. Tengo una propuesta, dijo Robert, volviendo a adoptar un tono serio. No es una propuesta de negocios, es una propuesta de vida. Victoria arqueó una ceja. Te escucho. Cuando termines esta ronda de tratamiento, vámonos. No a ninguna de nuestras propiedades ni a los lugares habituales, sino a algún sitio nuevo donde nadie nos conozca. Solo tú y yo, redescubriéndonos fuera de todo esto. Señaló el ático, las vistas de Manhattan, los símbolos de la vida que habían construido. ¿Dónde tenías pensado ir? A ese pequeño pueblo costero de Portugal al que siempre decías que querías ir. Casos, ¿verdad? Sin reuniones de negocios, sin galas benéficas, solo nosotros. Victoria sintió que algo cambiaba en su interior. Un muro que se derrumbaba, una puerta que se abría a un futuro que no se había permitido imaginar. Y después de Portugal, volvemos y construimos algo nuevo. Tu fundación, quizá algunos proyectos juntos, cosas que nos importan a los dos, una vida que nos pertenezca a nosotros, no a Mercer International Holdings. Y si mi cáncer vuelve, Robert le apretó la mano con más fuerza. Entonces lo afrontaremos juntos, sin huidas. Ni yo a través del trabajo, ni tú a través de la independencia. Nos mantendremos firmes y lucharemos codo con codo. Victoria lo estudió. Este hombre al que había amado, resentido, que casi la abandonó y que, de alguna manera, volvió a encontrar en las circunstancias más inesperadas. El antiguo Robert habría hecho promesas con facilidad, con confianza, asumiendo que el dinero y el poder podían arreglarlo todo. El nuevo Robert, o quizás el Robert original que ella había vislumbrado bajo la fachada de multimillonario años atrás, hablaba con humildad, con la conciencia de que algunas cosas no se podían controlar ni adquirir. Voy a seguir usando mi apellido de soltera para la fundación, dijo ella finalmente. Victoria Kent. No lo haría de otra manera, respondió Robert con una sonrisa. Aunque espero que mantengas Mercer de alguna manera. Creo que puedo hacerlo. La atrajo suavemente hacia él, con cuidado de no dañar su cuerpo aún frágil. Entonces, Victoria Kent Mercer, ¿tenemos un acuerdo? Victoria levantó la mano para tocarle la cara, recorriendo las arrugas que meses de preocupación habían grabado más profundamente. Tenemos un comienzo, corrigió ella. El acuerdo se negociará día a día. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el cielo de Nueva York, pequeños puntos de luz contra la vasta oscuridad. Victoria siempre había amado esa hora. Ni del todo día, ni del todo noche, pero con la promesa de un final y un comienzo. Cuando los labios de Robert se encontraron con los suyos en un beso que le resultó familiar y completamente nuevo a la vez, se permitió creer de nuevo en esa promesa. 6 meses después,
Victoria estaba en el balcón de una pequeña villa con vistas al océano Atlántico. La costa portuguesa se extendía ante ella, salvaje y hermosa, a la luz de la mañana. A sus espaldas se abrió la puerta del dormitorio y Robert salió con 2 tazas de café. «Ha llamado el médico», dijo, entregándole una de las tazas. «Las últimas pruebas han salido bien». Victoria sonrió, respirando el aire salado. «¿Te sorprende?» «En absoluto». La rodeó con un brazo por la cintura y la atrajo hacia él. «Eres la persona más fuerte que conozco». Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo los barcos pesqueros regresaban al puerto. El último medio año les había traído retos que habían afrontado juntos. La finalización del tratamiento de Victoria, la puesta en marcha de su fundación, la cuidadosa retirada de Robert de las operaciones diarias de su empresa. «El agente inmobiliario ha llamado por esa propiedad que vimos», dijo Robert, sorbiendo su café, la que tenía el olivar. «Y es nuestra si la queremos». Victoria apoyó la cabeza en su hombro. «Una casa en Portugal que no estaba en ninguno de nuestros planes a 5 años vista. Las mejores cosas rara vez lo están», respondió Robert, dándole un beso en la sien. A medida que el sol se elevaba en el cielo, Victoria pensó en los papeles del divorcio sin firmar que en su día habían representado el final de su historia, en lo cerca que habían estado de separarse, en cómo una sola frase, «hay algo que debes saber», lo había cambiado todo. No porque su enfermedad hubiera obligado a Robert a quedarse, sino porque les había obligado a ambos a enfrentarse a lo que realmente importaba, a reconstruir no solo su matrimonio, sino también a sí mismos. «Te quiero», dijo ella simplemente. Robert se volvió hacia ella, la luz de la mañana iluminando la sonrisa que, después de todo este tiempo, todavía le hacía saltar el corazón. «Yo también te quiero. Siempre te he querido. Incluso cuando querías el divorcio», bromeó ella, especialmente entonces. Su expresión se volvió seria. «Quería que te liberaras de mí porque pensaba que eso te haría feliz. Me equivoqué. Los dos nos equivocamos». Victoria dejó la taza de café y lo abrazó con fuerza. «Pero tenemos una segunda oportunidad para hacerlo bien». Cuando los labios de Robert se encontraron con los suyos, Victoria cerró los ojos, rindiéndose al momento, al milagro de volver a encontrar el amor cuando pensaba que lo había perdido para siempre. No era el romance de cuento de hadas de sus primeros días, sino algo más fuerte, más verdadero, probado por el fuego y forjado de nuevo. Un amor por el que valía la pena luchar, una vida construida juntos, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de quienes eran realmente. No eran un multimillonario y una socialité, sino Robert y Victoria, 2 personas que habían perdido casi todo antes de descubrir que lo que más necesitaban había estado allí todo el tiempo.